Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 25 de septiembre, damos comienzo al programa 271 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 271, que corresponde al sábado 25 de septiembre con este temario. En el primer bloque arranca Hernán Pereira con el informe sobre la política internacional y luego viene la columna de Jorge Manchinelli de Economía con indicadores de la economía argentina. Y cerramos el bloque con un tema musical de RS Positivo, un pequeño intervalo para informar sobre nuestros otros medios de comunicación y arrancamos con el segundo bloque y la poesía que trae Miguel Ángel Duche, esta vez a Evaristo Carriego. Le sigue la columna comentando libros de Daniel Sorín, que hoy se va a referir a ebook, y luego viene la columna Detrás de un tango de Nora Bologna, que se va a referir al Festival Internacional del Tango 2021. Para cerrar el programa con nuestra agenda cultural, con las recomendaciones de Obligados a Volver para las salidas que ya se están haciendo cada vez más presenciales. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira. Yo soy un antiguo colaborador de Obligados a Volver. La semana ha mostrado en primer plano el
desacuerdo entre Estados Unidos y Francia por el tema de la venta de tecnología para construir submarinos nucleares que realizaron en conjunto Estados Unidos y el Reino Unido con Australia y liquidaron el acuerdo que Australia tenía con Francia por el mismo tema para la provisión de 12 submarinos por un monto total de 56.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra realmente muy grande. 12 submarinos que se iban a construir íntegramente en Francia y los compraba directamente Australia. En el medio se metió Estados Unidos junto con el Reino Unido y ofrecieron a Australia, un aliado incondicional de ambos países, sobre todo del Reino Unido, traspasarle la tecnología con otras características. Y Francia reaccionó poniendo el grito en el cielo, diciendo que esto era una puñalada por la espalda y que esto no se le hace a los aliados. Todo el tema central de seguridad pasa por el control de la parte del mar de la China, el Océano Índico, donde prácticamente la mitad del comercio mundial se mueve por allí, no solamente el vinculado con Australia y con China, sino también con Malasia, con Indonesia, con la India, con Vietnam y con Japón, es decir, potencias emergentes económicas realmente importantes. Y además, no nos olvidemos que toda la costa oeste de Estados Unidos también se ve por cercanía vinculada a esta cuestión de seguridad y de geopolítica. Francia hizo un movimiento político muy duro, muy fuerte dentro de la Comunidad Económica Europea y logró el apoyo de todos los países que condenaron la maniobra de ingleses y estadounidenses. El presidente Biden finalmente le pidió una entrevista a Macron, aprovechando que este se encontraba en Estados Unidos para hablar en la Asamblea de la ONU. Macron prefirió que se juntaran su canciller con el titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, y así lo hicieron en la delegación francesa de Naciones Unidas, y allí los franceses le hicieron besar la lona al secretario de Estado de Estados Unidos, porque le dijeron que para recomponer la relación van a tener que hacer muchas cosas y sobre todo muchas acciones muy significativas en favor de Francia para que las cosas vuelvan a la normalidad. Todo esto le ha creado al gobierno de Biden un tremendo problema político con toda Europa, donde se ha llegado a decir incluso que su política no se diferencia en nada de la de su antecesor, el republicano Trump, sobre todo su política de seguridad y la política frente a China y todo lo que tiene que ver con el manejo de los aliados y el aislamiento que había sometido Trump a los países europeos, que parece ser que Biden lo va a continuar. En Estados Unidos hay dos temas de enorme preocupación en esta semana. Uno es el de los refugiados haitianos que han llegado por miles a la frontera entre México y Estados Unidos, tratando de ingresar, ya que se les permite hacerlo y vivir en Estados Unidos si tienen parientes directos que ya han conseguido residencia en este último país. Muchos de los haitianos que llegaron a la frontera en la localidad de Del Río, que se ha convertido en la estrella de estos días, es una pequeña ciudad que está al lado del Río Grande, del lado de Estados Unidos, obviamente. El 85% de su población son hispanos y allí hay un puente donde están viviendo alrededor de 20.000 haitianos que piden ingresar a Estados Unidos. Muchos lo habían hecho y han sido
directamente expulsados del territorio de Estados Unidos, y lo hicieron de una forma tan violenta que el delegado del presidente Biden para Haití, para asuntos que tienen que ver con Haití, directamente tuvo que presentar la renuncia por el trato inhumano que recibe esta gente en la frontera. Hay testimonios realmente increíbles de gente que ha pasado días enteros sin comer, durmiendo bajo el puente, no hay baños, es una cosa espantosa, tremenda. Además les quitan, ni bien cruzan el alambrado hacia el lado de Estados Unidos, le quitan los celulares y los cordones de los zapatos. Y además les impiden bañarse y no les abastecen de comida. Una situación que ha sido calificada por organismos internacionales como de violación de derechos humanos básicos, que realmente pone la piel de gallina pensar en esto, ¿no? La otra cuestión que sacude a Estados Unidos en estos días es la muerte de Gabrielle Petito, una chica de 22 años, una influencer de opinión pública. Había salido a dar una gira por Estados Unidos con su novio a bordo de una Traffic. Él se llama Brian Laundrie y él volvió solo, y ahora encontraron el cadáver de ella, y la han librado orden de detención contra el muchacho acusándolo de homicidio. Es una mujer muy conocida, Gabriel, por sus salidas por televisión, y además hacían toda esta gira en nombre de la convivencia y mostrándose como una pareja consolidada en función de una serie de valores que tienen mucho que ver con el mundo que nos presenta la televisión y que tiene personajes muy parecidos en nuestro país. El otro tema importante que se está cursando hoy, y esto es ya la madrugada del viernes, que fue detenido el expresidente catalán, Carles Puigdemont, que es el líder separatista catalán, fue detenido en Italia, donde había concurrido a un congreso internacional, y el gobierno español le pide la extradición por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Puigdemont había estado refugiado, había pedido asilo en Bélgica desde 2017, cuando fue derrocado por el gobierno central español, cuando llamó a un plebiscito para votar la independencia catalana. Habrá que ver cómo continúa y si esto va a generar movilizaciones y va a meter agitación en el tema en Cataluña, donde obviamente es muy popular. En este momento el partido de Puigdemont no está en el gobierno catalán, sino que está otro partido independentista que compite por la voluntad del electorado independentista con el partido de Puigdemont, y que está en buenas relaciones este gobierno catalán nuevo, por decirlo de algún modo, con el gobierno central del socialista Sánchez. Para seguir con cosas que han pasado en Estados Unidos en estos días, hay una denuncia del gobierno boliviano ante la ONU por el envío de armas del gobierno de Macri a Bolivia con el golpe de 2019. Lo hizo el presidente Arce de Bolivia ante la Asamblea General de la ONU. Y el que pasó varios papelones ha sido Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, por su conducta tanto dentro de la Asamblea de la ONU como fuera, su negativa a usar barbijo. Lo echaron de algunos restaurantes, tuvo que comer en la vereda y cometió una serie de imprudencias y de actos reñidos con la hospitalidad que se le brinda a los mandatarios que van a Nueva York
para hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, para cerrar, un toquecito de humor. Dice que con todo este problema que hay entre Estados Unidos y China, Dios lo llamó a Biden, al presidente chino Xi Jinping y al presidente ruso Putin, y expresó su preocupación para que las cosas no pasen a mayores, y le dijo que le iba a conceder un deseo a cada uno. Le pregunta a Biden, y Biden dice que quiere que desaparezca China. Le pregunta a Xi Jinping, y Xi Jinping dice que quiere que desaparezca Estados Unidos. Y entonces le dice a Putin: ¿y tu hijo mío qué quiere? Dice: no, yo un cafecito nomás. Indicadores de la actividad económica. La Universidad de Avellaneda dio a conocer su informe sobre el estado de las cuentas externas. Nos hacen saber que durante el segundo trimestre del corriente año, la cuenta corriente registró un superávit de 2.763 millones de dólares, lo que significó una variación negativa de solo 99 millones en relación con el superávit computado en el mismo periodo del año 2020. La cuenta corriente es la que registra el ingreso por ventas al exterior y el egreso por compras al exterior, es decir, el balance de lo que se exporta y de lo que se importa. En el séptimo mes del año 2021, dice el informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, el intercambio comercial, exportaciones más importaciones, se incrementó un 54,7% interanual y registró un monto de 12.967 millones. De igual modo, la balanza comercial en los primeros 7 meses del corriente año registró un superávit comercial de 8.310 millones con respecto a igual periodo del año 2020. En julio del corriente año, las exportaciones se ubicaron en 7.252 millones de dólares. Este nivel es el más elevado desde junio del 2013. De igual modo, las ventas externas se expandieron en términos interanuales un 47,1%. En julio del año 2021, las exportaciones en términos desestacionalizados, es decir, con precios comunes y sin las variaciones de la estacionalidad, avanzaron 1,7% en relación con marzo. Asimismo, la tendencia cíclica se expandió 2,4% con respecto al mes anterior. En el séptimo mes del año 2021, las mercancías de origen industrial y las mercancías de origen agropecuario aumentaron, escuchemos esto, un 78,7% para las mercancías industriales argentinas exportadas y 29,7% las mercaderías provenientes de la actividad primaria. Los mayores superávit, dice el informe, los mayores superávit registrados en el mes de julio correspondieron al intercambio comercial con Países Bajos, Chile y Perú por 394 millones, 354 millones y 182 millones de dólares. En julio de este año, las importaciones se incrementaron 65,6% con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron los 5.715 millones de dólares. La suba de las importaciones, no se explican, se
debe principalmente al aumento de las cantidades, que fue de 35,1%, y de los precios, 22,6%. Tengamos un segundito nada más para calibrar estos dos números. Las importaciones subieron más en cantidad que las importaciones en cantidades subieron más que los precios de esas importaciones. Esto nos va configurando una actividad del comercio exterior que nos está ayudando en medio de la doble pandemia que vivimos, la pandemia macrista y la pandemia de la COVID. Es importante o es necesario ir relacionando o relacionar o buscar los números y los datos que nos permitan ver la vinculación que hay entre la economía del exterior o hacia el exterior y la economía hacia el interior. Sabemos los argentinos que nuestra economía depende en un 70% del mercado interno. Por lo tanto, la balanza comercial, el saldo de la balanza comercial sirve, cuando es positiva, por supuesto, y así debería mantenerse durante el tiempo, la balanza comercial sirve para financiar las importaciones que la industria necesita y sirve también para financiar las actividades propias del uso de divisas externas. Veamos otro indicador, otro registro, que es el mercado de trabajo. El INDEC, con fecha 23 de septiembre, el jueves último, dio a conocer su informe sobre mercado de trabajo, tasas e indicadores socioeconómicos. ¿Y qué nos dice este informe? Los resultados del total de los 31 aglomerados urbanos del segundo trimestre del 2021. ¿Qué es lo que leemos? Leemos que de los 31 aglomerados urbanos, en el año 2020, la tasa de trabajo, del mercado de trabajo, en el segundo trimestre, comparan el segundo trimestre de ambos años, en el segundo trimestre del 2020 la actividad fue del 38,4% y en el segundo trimestre de este año fue del 45,9%. El empleo, escuchemos esto, el empleo en el segundo trimestre alcanzó al 33,4%. En el año corriente, en el segundo trimestre, llegó al 41,5%. La desocupación abierta cayó de 13,1% a 9,6%. Vuelvo a reiterar esto. La desocupación abierta, es decir, la que está declarada, no busca trabajo, está declarada, pasó del 13,1% en el segundo trimestre del 2020 al 9,6%. La ocupación, los ocupados demandantes de empleo, pasaron de ser el 11,6% al 17%, es decir, aumentó la cantidad. Y la subocupación también aumentó. Era de un 9,6% en el segundo trimestre del 2020 y en el 2021 llegó a ser del 12,4%. Esto nos está diciendo, cuando hay subocupación demandante, es que hay trabajadores que tienen capacidad para seguir trabajando y la tienen sin poder ejecutar, sin poder
convertirla en realidad. El miércoles de la semana que concluyó, hay una nota muy interesante en Tiempo Argentino sobre el crecimiento de la industria, que toma datos de una consultora privada. Acá lo menciona, lo dice la consultora de Ferreres y Asociados. Y dice que el porcentaje en relación al mismo mes del 2020, en el que el sector fabril sufría los efectos del tramo más duro de la pandemia y experimentaba una caída del 7,1%, se ha revertido en agosto pasado con un crecimiento del 7,7%. La industria creció 7,7% en agosto del año pasado por la actividad de la maquinaria y la construcción. Esto también nos está hablando de la política activa, yo diría sin exageración, la política hiperactiva del gobierno nacional en la promoción de actividades y proyectos industriales. Para ir completando nuestra columna, la economía está funcionando en términos, en tonos y con la dinámica de la recuperación. La economía argentina se está recuperando en plena pandemia del COVID y en plena pandemia del macrismo, que sigue vigente. Si no, fijémonos qué problemas tenemos con el fondo. Esa es una de las manifestaciones de la pandemia macrista. Pero la economía está funcionando, está creciendo, crece la industria, crece el empleo. ¿Dónde tenemos el problema que es complejo, pero al mismo tiempo se tiene que resolver, y por las decisiones que se están tomando se van a resolver rápidamente, necesitan una resolución rápida? Es la enorme desigualdad en la distribución del ingreso. Macri y la pandemia, las dos pandemias, consiguieron eso, generar una distribución del ingreso enormemente desigualitaria, enormemente inequitativa. Y ahí tenemos entonces, en esa caída en los ingresos y en el empleo con Macri, la pandemia de Macri, la pandemia del COVID, tenemos la causa y el problema que se está resolviendo y que se deberá a resolver con mayor velocidad, que es la población que cayó en la pobreza y una parte de esa población en la miseria. Este es el problema de la Argentina. No es ya el problema la economía y el crecimiento industrial. El gobierno está haciendo una muy buena política en el manejo de la economía y en el manejo del crecimiento industrial y en el manejo de la cuenta corriente, en el manejo de la cuenta corriente. Pero está este otro problema que es urgente y que no solamente por expectativas o por esperanzas que podemos sostener, estamos viendo y observando y comprobando que este problema se va a resolver. ¿De qué modo y por dónde se va a resolver? Como se empezó a resolver, pero con diversas, con matices, desde la territorialidad, desde el territorio. Y ahí entonces el peronismo aparece con toda su fuerza. Ahí entonces la política del peronismo aparece con toda su fuerza, porque la política del peronismo es una política territorial. Desde los territorios se va a acelerar la solución del problema. Estamos confiados en eso no por fe, respetando la existencia de la fe y la necesidad de la fe, sino por la historia misma del peronismo. Bueno, será hasta la próxima columna. Gracias y abrazos para las compañeras y compañeros que hacen posible
este programa. Señor Rodríguez Garqueta, con su actitud preocupada, su barba poco afeitada y su gesto exagerado, solo le importa el mercado, el resto es una fachada. Sí. Recuerdo las topadoras, sí, en los talleres del Borda, sí, la memoria nos aborda, sí, recordando a Favaloro, sí, para usted la guita es todo, sí, del resto nada le importa, sí. Los chanchullos de Garqueta han sido uno, han sido dos, han sido más de 100, sí. Los negocios de Garqueta han sido 4, han sido 5, han sido más de 100, sí. Los sobreprecios de Garqueta han sido 8, han sido 9, han sido más de 100, sí. Pero sigue postulado, su camino está blindado, vaya usted a saber por quién. Puede ser Clarín. Señor Rodríguez Garqueta, con disfraz de pluralista, sí, y con sus dotes de artista, va dejándonos pelados. Usted no cree en el Estado, se le nota sin revista. Sí. A la vieja escuela pública le retiró el presupuesto, sí, con diferentes pretextos y su bla 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 bla, sí, los dejó sin conectividad a los pibes y a los maestros, sí. Los chanchullos de Garqueta han sido 1, han sido 2, han sido más de 100, sí. Los negociados de Garqueta han sido 4, han sido 5, han sido más de 100, sí. Los sobreprecios de Garqueta han sido 8, han sido 9, han sido más de 100, sí. Pero sigue postulado, su camino está blindado, vaya usted a saber por quién. Tengamos mucho cuidado, que este tipo despiadado es el hombre del establishment, es el hombre del establishment. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de las presas políticas. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y la Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor
al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a miércoles a partir de las 21 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Y los jueves, también a partir de las 21, el mejor humor político de la actualidad en Humor Obligado. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Tengo en mis manos un libro del gran poeta Evaristo Carriego, una antología, sus mejores poemas con el prólogo y selección de Pedro Orgambide. Su título, De todo te olvidas, quizá uno de los poemas más famosos de este autor. Nació en Paraná, provincia de Entre Ríos, en 1883, pero el barrio de Palermo, en Buenos Aires, sería el escenario preferencial de sus poemas. Poco antes de morir, a los 29 años, se estrena en el Teatro Nacional su obra Los que pasan. Dice Pedro Orgambide de él: coexistían en su interior dos vertientes muy distintas, la modernista y la del suburbio, permitiendo la alternancia temática y metafórica de dos mundos, uno poblado de gaviotas, cisnes y damas desfallecientes y otro de fabriqueras, de gringos, musicantes y organitos, vecinos del barrio y orilleros. El paso de una lengua coloquial a una lengua literaria, sus anticipaciones a la poesía convencional y al prosaísmo, el cruce entre modernismo y la lírica del suburbio, son señales de una obra singular que sobrevive al breve tránsito del poeta por el mundo. Tu secreto, de todo te olvidas. Anoche dejaste aquí, sobre el piano que ya jamás tocas, un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe, sonriendo, tu pena más honda, el dulce secreto que no diré a nadie. A nadie interesa saber que me nombras. Ven, llévate el libro, distraída, llena de luz y de ensueño, romántica, loca. Dejar tus amores ahí, sobre el piano, de todo te olvidas. Cabeza de novia. Después del olvido, porque hoy has venido lo mismo que antes, con tus adorables gracias exquisitas. Alguien ha llenado de rosas mi cuarto, como en los instantes de pasadas citas. ¿Te acuerdas? Regreso de noches lejanas, aún guardo, entre otras, aquella novela con la que soñabas imitar, a ratos, no sé si a Lucía, no sé si a Graciela, y aquel abanico, que sentir parece la inquieta, la tibia presión de tu mano, aquel abanico, ¿te acuerdas? Trasunto de aquel apacible, distante verano. Y aquellas memorias que escribiste un día, un libro risueño de celos y quejas, rincón asoleado, rincón pensativo de cosas tan vagas, de cosas tan viejas. Pero no hay dos versos. ¿Qué quieres? Te fuiste. Visión de saudades, ya buenas, ya malas, la nieve incesante del bárbaro estío, ¿no ves? Ha quemado mis líricas alas. ¿Para qué añoranzas? Son filtros amargos, como las ausencias, sus hoscos asedios. Prefiero
las rosas, prefiero tu risa que pone un rayito de sol en mis tedios. Y porque al fin vuelves, después del olvido, en hora de angustias, en hora oportuna, alegre como antes, es hoy mi cabeza una pobre loca, borracha de luna. Es óptica. Tiene un rico sabor de canela, el encanto andaluz que derrama ese hermoso donaire flamenco que trajiste del barrio de Triana. En su patio de sol vio Sevilla adornarse por ti la guitarra, oscoseños de majos celosos y torneos de fieras navajas. A tu lado me envuelve en perfumes la mantilla que cubre tus gracias, y tu sangre, de ardor y misterio, su bravía pasión me contagia. Y me pongo a pensar en heridas de claveles y frutas moradas cuando se abre la flor de tus labios en el carmen de todas las ansias. Y me llenan de luz la cabeza. Yo no sé qué canciones bizarras de tu tierra de amor y alegría. Y deseo aventuras extrañas, aventuras rarísimas, cuando, como un vaso de néctar de Málaga, en la copa mortal de tus besos, bebo un vino de sangre gitana. De la aldea, regresan de la era. Se oyen cercanas las fuertes risotadas y las canciones con que animan la vuelta los mocetones que siguen desde lejos a las aldeanas. Ya detrás de las rejas de las ventanas estudian las muchachas contestaciones para dar a las tímidas declaraciones que de rústicos labios salen galanas. ¿Cómo van a concluirse las romerías? Crecen las estruendosas algarabías y halagando a una novia provocadora pasa diciendo un mozo de porte fiero al son de la guitarra conquistadora las postreras hazañas de un bandolero. Mi saludo a las oyentadas de Obligados a Volver. Esta vez voy a hacer una columna diferente, algo atípica. Preguntémonos dónde está lo esencial de un libro. A mi juicio no está, aunque todo lo que voy a nombrar tiene su importancia, en la tapa, si es blanda o dura, si tiene colores, si es artística, ni en el tipo de papel, si es agradablemente amarillento o violentamente blancuzco, si se trasluce o no los caracteres del reverso, tampoco en la encuadernación, ni en el número de páginas, ni siquiera en la tipografía, sea esta con serif o de palo seco. ¿A ustedes qué les parece? A mi entender, lo esencial de un libro se encuentra en lo virtual, en lo inacible, en su inmaterialidad, es decir, en el texto. Quería decir esto porque últimamente he escuchado por los medios a muchos opinadores defenestrando al libro digital, el famoso ebook, y endiosar al libro de papel. Más aún, escuché muy convencido a un locutor pontificar que el ebook mataría al libro. En fin, lo mismo dijeron de la imprenta, que no tenía ilustraciones a color, que la letra no se comparaba con la bella caligrafía de los manuscritos, que esto, que aquello, que era la muerte del libro. Pero el invento de Gutenberg, que dicho sea de paso no inventó la imprenta sino que la trajo a Occidente, no solamente no mató al libro, sino que permitió que en el contexto de los primeros avances de una nueva burguesía, que aún estaba muy lejos de conquistar el poder, estamos hablando de la primera mitad del siglo XV, Gutenberg construyó la primera imprenta de tipos móviles de la modernidad y en 1452 imprimió la que conocemos como la Biblia de Gutenberg o Biblia de 42 líneas, porque era el número de renglones por cada página que tenía. El libro impreso desplazó al manuscrito en unas décadas, pero no mató al libro, todo lo contrario,
lo expandió de manera exponencial. Ya no solamente conventos y algunas pocas universidades disponían de bibliotecas. Se produjo una democratización del texto que fue en sí misma una revolución. Revolución que no llegó a la plebe aún, faltaban más de 3 siglos para la Revolución Francesa. Algo así puede pasar con el muy incipiente libro digital. Es posible que en unas décadas reemplace al libro de papel, pero no hay duda que no matará al libro. Veamos por qué. Pero ante todo, una obviedad. Lo mejor para cada quien es lo mejor para cada quien. Es decir, leamos como más nos guste o como dé lugar, que no es lo mismo. Dicho lo cual, una confesión. Yo prefiero el libro digital y lo leo en mi celular y en mi tablet. Según el momento elijo el fondo, de noche en la cama con fondo negro y letras de un gris claro, de día en general con fondo blanco o amarillo claro, pero también hay programas que permiten una lectura con papeles tapices, con tramas. Bueno, a mí eso no me interesa, pero está a disposición. Ajusto la letra al tamaño que me es cómodo y listo. Voy por la vida con mi biblioteca de miles de libros a cuestas siempre. Pero hay a quienes le molesta las pantallas luminosas y prefieren los lectores de libros que no emiten luz. Trabajan con lo que se llama tinta electrónica y arman cada página. Eso sí, se pierde el color por ahora. Yo solamente leo un libro de papel si no lo pude conseguir en formato electrónico. Es más barato el formato electrónico y me resulta más cómodo, incluso para textos de estudio. Lo uso porque puedo marcar y hacer comentarios y encontrarlos fácilmente. Una vez que uno se acostumbra, claro. Y aquí hay un punto. Todo cambio es un esfuerzo. A mí lo que más me costó fue hace décadas el cajero automático. Pero era genial no hacer cola en el banco, así que aprendí. Cuando a los 40 años tuve mi primera computadora, allá lejos y hace tiempo, la compu no tenía disco rígido. Uno colocaba algo que se llama disquete, no los cuadraditos rígidos, sino unos grandes flexibles, con el sistema operativo, el famoso Windows 3.1. No era como los actuales que son intuitivos, había que recordar de memoria una docena de códigos. Me pasé un mes practicando. ¿Por qué? Porque yo quería tener siempre la última versión de mi trabajo, sin correcciones, sin papelitos pegados encima de la hoja. Después aprendí que si Juan no tenía que llamarse Juan, porque era mejor que fuera Mario, el WordPerfect, el programa de moda en esos remotos tiempos, lo hacía sencillo, cambiar Juan por Mario en una sola operación y en toda la novela. Bueno, en toda la novela no, porque en cada disquete solamente me entraba un capítulo de error de cálculo, que era la novela que estaba trabajando en ese entonces. Hoy todo es extraordinariamente más fácil. Cuando llegó una de las tantas crisis económicas e imprimir fue carísimo, como hoy es carísimo, me acostumbré a corregir desde la misma pantalla. Quiero decir, se puede hacer una obra maestra con una virome o con una máquina de escribir y nada garantiza que con la mejor computadora hagamos algo apenas aceptable. Pero no tengo nostalgias, ni por la Vic, ni por mi vieja Remington, cuyo último aporte fue que con ella jugó entusiasmado el menor de mis nietos. Vuelvo. Todo cambio, como dije, reporta un esfuerzo de adaptación. No está mal que algunos prefieran no hacerlo, en absoluto. A mí no me interesó el TikTok y no hice ningún esfuerzo. Pero si alguna vez descubro que me puede ser útil, bueno, agárrese TikTok porque ahí iré. Por último, hay ciertas confusiones que me interesa aclarar, que no tienen que ver con el libro, pero quizás sí. Los amantes del vinilo tienen convencidos a muchos inocentes que el vinilo reproduce mejor la música que el disco digital. No es así, absolutamente. Tecnológicamente no es así. El disco digital reproduce
mayores gama de sonidos. Y estamos comparando la primera vez que ponemos un vinilo, porque cuando ya lo pusimos 20 veces, el ruido a púa es interesante. Hay quienes están convencidos que la vieja fotografía, la de los aluros de plata, los reveladores y los fijadores, es mejor que la fotografía creada con cámaras digitales. Una mentira absoluta, absoluta. Lo que hay es que, montada en una legítima resistencia al cambio, se produce una vuelta de tuerca de quienes se sienten obligados a la originalidad, a ser distintos, a estar de vuelta cuando todos parecen ir para allá. Un signo de distinción de clase quizás. Porque el que lee 1 o 2 libros por año, en las vacaciones por ejemplo, puede elegir. Quienes leemos media docena por mes descubrimos que el salario no alcanza y el ebook es o debe ser mucho más barato. Yo compro libros digitales. Si no los consigo o si una editorial los vende a un precio abusivo, entonces lo bajo ilegalmente. Lo que ahora se dice trucho. Antes trucho era falso, pero esta acepción de trucho como falso no se aplica a los ebooks, porque en lo digital todas las copias son iguales y no son copias. Lo lamento por los derechos del autor, lo estoy cagando, quiero decir, y no es mi intención. Pero un libro digital no puede costar más del 50%, más que la mitad de uno de papel, y en verdad debiera solamente salir la cuarta parte. Porque hasta que el texto va a la imprenta, los gastos son iguales. Pero el ebook no tiene gasto de impresión, ni de distribución, ni de estoqueo, y por lo tanto, mucho menos de gasto financiero, que es un gasto importante porque la empresa tiene durante 1 o 2 años el capital parado. En un país como el nuestro, eso puede ser un costo enorme. Bien, yo quería decir esto porque después que cada uno, por supuesto, elija lo que es mejor. Pero no pontifiquemos a favor o en contra como si estuviese en el orden de la naturaleza que es mejor el libro de papel que el libro digital. Y por supuesto, ambos son 2 formas distintas de una misma cosa, el libro. Buenas tardes, queridos amigos, oyentes de nuestro programa Obligados a Volver y de mi columna Detrás de un Tango. Desde el 16 de septiembre se viene realizando el Festival Mundial de Tango 2021, que culminará mañana domingo 26 con una variada programación. La dirección de nuestro programa me sugirió hacer algún comentario sobre el evento y yo pensé que nada mejor que tener las opiniones de algunos profesionales del género, para lo que convoqué a diferentes amigos, en especial bailarines, cantantes y músicos. Por mi parte, celebro tener nuevamente la satisfacción de disfrutar del festival en forma presencial y virtual, ya que el anterior fue totalmente virtual. La incorporación de variados espacios como museos, parques, centros culturales, estaciones de subte, milongas, los homenajes a representantes de la cultura popular como Piazzolla, Raúl Garello, Armando Pontier y nuestro grande y querido Maradona. De los históricos, 2 recibieron homenajes en vida, María Garay y José Colangelo. Ambos celebraron sus 80 años ante su público en la Usina del Arte. Por otra parte, sí lamenté la ausencia de figuras de prestigio cuya trayectoria los hubieran hecho merecedores de un lugar destacado en la programación, y también la notable falta de la presencia y de un homenaje a la Fernández Fierro en su 20º aniversario, con la que hace años que el festival no programa actividades, y de los 25 años de la Orquesta El Arranque, ambos pilares fundamentales de la historia tanguera de las últimas décadas. Les voy a presentar las opiniones de 3 tangueros que personalmente quiero y admiro
por su trayectoria, su pasión y su incansable lucha por la vivencia de nuestro tango. Marcelo Lavergata es profesor, organizador de milongas de gran prestigio como la Milonga del Morán hasta la pandemia y durante muchos años en el Club Pedro Morán, y Floreal Milonga en el Club Ciudad de Buenos Aires. Organiza el Festival de Tango Uchasdonía y participó en este festival con clases en el Espacio Cultural Carlos Gardel junto a su compañera Lucila Bardaj. Me pareció interesante en esta edición del festival que eligieran a Natacha Poderás como directora, porque es alguien que está hace muchos años embebida del tema del tango y en la milonga en la ciudad. Fue organizadora del Club Sin Rumbo, club emblemático de Buenos Aires, y además es campeona mundial de tango salón. Maestra, nos representó en el mundo y también con mucho laburo acá en la ciudad de Buenos Aires. Y entre las novedades de este festival, me pareció un acierto terminar la final del Mundial en la 9 de julio con el obelisco de fondo, tan emblemático para nosotros, y también que se descentralizara un poco las sedes más habituales como son la usina, y bueno, se hicieran distintos centros culturales de la ciudad. Nuestro segundo convocado, Sandro Almirón, da clases de tango, milonga, tango vals y canchengue en La Friulana. Escuchemos sus observaciones y sus comentarios acerca del desarrollo del Festival Mundial de Tango de Buenos Aires del 2021. Mi opinión sobre el Festival de Tango. Me parece muy bien que se haya corrido de agosto. Agosto particularmente a mí no me gusta, pero septiembre creo que tiene otro color si se haría este evento. Creo yo que tiene la gente otro ánimo, no sé, por lo menos a mí. Y que la final se haga al aire libre y justo a pasitos del obelisco me parece algo genial. Y la verdad que celebro eso y bueno, el evento es formidable y se necesita que haya más eventos así. Me parece genial. Natacha, me parece espectacular que haya estado ella seleccionada. Me parece que no es momento de todavía de poner un juicio, porque en este ámbito siempre está la crítica. Vamos a ser realistas. Uno puede entregar lo mejor de sí, pero la crítica siempre está. Lo que falta es la crítica constructiva, creo yo, en el ámbito. Hay mucha crítica que no suma y eso lamentablemente no se puede cambiar y creo que no se va a cambiar. Con la designación de ella me sorprendió, me encantó. Y sé que estuvo con varias agrupaciones hablando también sobre qué necesidad están teniendo los hacedores del tango, y eso me pareció importantísimo. Sobre los certámenes, y qué sé yo, tengo una particularidad con los certámenes por ahí con respecto a tango escenario. Tango escenario generalmente cada uno es una coreografía. Yo por ahí cambiaría el nombre de tango escenario, que sea tango coreográfico. Después, con respecto a los eventos de tango salón, me gustan, pero ves a tantos bailarines que son exquisitos en el baile, que la verdad que a veces no sabes cuál elegir. Pero si agregaría un certamen, a ver quién hace el mejor 8, a ver quién hace... no sé, la verdad que no sé, no tengo palabras para decir eso. Creo que sí o sí hay que festejar que la ley del Instituto del Tango, que estaba encajonado desde el gobierno de Carlos, no lo voy a nombrar, voy a tocar madera,
me parece que esta pandemia hizo que todas las agrupaciones trabajaran seriamente sobre esa ley que ya estaba, y que me encanta que esté a pasos agigantados el tema de esta institución, del Instituto Nacional del Tango. Creo que abriría muchas buenas alternativas, entre ellas, que es lo que siempre dije y me pregunté, ¿por qué no hay tango en las escuelas? ¿Por qué no hay? Eso, se festeja la primavera con reggaetón en algunas aulas y cosas que no lo puedo creer. Pero bueno, es así. Me parece que tango en la escuela sería un buen puntapié para este instituto. Marisa Vázquez es cantante, autora y compositora, miembro de Tango Transfeminista y una fuerte militante del feminismo, de la vida y del tango. Los dejo con sus comentarios y yo me despido hasta nuestro próximo encuentro, deseándoles que estén bien y nos sigamos cuidando. Bueno, me preguntaban qué pensaba del Festival de Tango de Buenos Aires. Y bueno, lo primero y fundamental es que una gran alegría que vuelva a ser presencial, que hayamos superado el tema de la pandemia, por lo menos en gran parte. Eso es la mayor alegría, creo que para todos y todas. Y muy contentas con que tenga por primera vez una directora mujer. Es una señal de que los tiempos cambian. Que además sea una mujer con una trayectoria real artística, con una verdadera trayectoria. Yo particularmente no tenía nada que objetar con respecto a Gabriel Soria, porque para mí también es una persona con una trayectoria dentro del tango muy, muy querido amigo y además muy capo, ¿no? Pero el hecho de que venga una mujer habla de un cambio de visión, de un cambio de tiempo. Yo estoy muy contenta con eso y también muy contenta con que este año la convocatoria fue abierta, entonces todo el mundo se pudo presentar su proyecto. Así que por ahora los cambios yo los veo muy, muy favorables. Siempre uno haría una cosa o la otra, pero bueno, es parte de lo que todo no se puede, entonces siempre uno, yo como organizadora también de un festival, siempre hay una crítica de parte del de afuera y bueno, a veces a uno no se le ocurre lo que se le ocurre al otro. Pero muy contenta con esta edición del festival, la verdad. A pesar de que no me convocaron, pero bueno, que probablemente será el año que viene. Agenda cultural, las recomendaciones de Obligados a Volver para salidas. Hoy, sábado 25 a las 21 horas, en Bien Bohemio, Andrea Bolov y su trío como Tres Extrañas. Reservas al 11 6545 5150. Mañana, domingo 26 de septiembre, a las 19 horas, en el Facebook de Adriana Martínez, el concierto número 74, público y gratuito. El jueves 30 de septiembre se estrena Nocturna, La Noche del Hombre Grande, una película de Gonzalo Calzada con Pepe Soriano y Malilú Mariani. Y para ir reservando el domingo 3 de octubre al mediodía, la reapertura del patio criollo de La Margarita con la Ceci Palacios. Aquí está ella. Hola, bueno, la Ceci Palacios, desde el patio criollo La Margarita, para nuestros amigos del programa Obligados a Volver, volviendo aquí con música en vivo, comida criolla, los esperamos. Este domingo, a cupo completo, respetando protocolos, los esperamos el domingo 3. Baile chacarera. Muchas gracias. Estas han sido las recomendaciones de Obligados a Volver para la agenda cultural. Nos volvemos a encontrar el sábado próximo. Se nos está terminando el programa.
Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Los comentarios obligados de lunes a miércoles a partir de las 21 horas. Y los jueves, también a partir de las 21, el mejor humor político de la actualidad en Humor Obligado. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.